Y sabe que, bueno, la dejamos aquí porque... Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Bah, c'est très bien. Vous avez passé une bonne Je vais chercher mon cahier. Un moment, s'il vous plaît. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Bien, alors on va donc aujourd'hui corriger l'examen de l'unité 9, c'est-à-dire la dernière unité. Et puis on verra, il faut aussi que je vous envoie une enquête à répondre, laquelle vous devrez répondre. C'est une enquête, comment vous dire, pour une étudiante qui a besoin de faire comment ça s'appelle, pour sa thèse, mais je vous en parlerai juste après, la correction de l'examen. Bien, quand vous serez prêt pour commencer la correction, vous me dites. Profesor, me pasa como la otra vez que sale la calificación, pero no puedo ver mis... Déjame ver. Voy a entrar ahí y voy a ver si se puede modificar. Sí que puede hacer los comentarios, ¿no? Estoy viendo aquí las opciones. Creo que ahorita sí. Ahora sí, ya. Muchas gracias. De nada. Bien, alors si vous voulez, on va corriger. Alors, l'exercice, le premier exercice nous disait qu'il fallait compléter, qu'il faut compléter. Donc, ici, les phrases avec alors que, malgré, même si et par contre. Alors, qu'est-ce que vous me proposez pour la première phrase? Je vous écoute. Yo no entiendo bien a los que esas, yo tengo la 1 y la 4 mal y las tengo porque no entiendo el memsis y aún así o aunque. Aunque. Y a los que mientras, pero mientras no me tiene sentido mientras que su apartamento es muy, está bien situado. Ajá. A mí es que no sé, lo pienso en español, no me hace sentido. Alors, mientras que su apartamento, como... Por ejemplo, hiciste, o sea, te fuiste a la escuela cuando nunca me dijiste que ibas a ir, pues. Entonces, él quiere cuando ahora, pues, su departamento está en tiene buena ubicación, pues. Ah, sería, ¿ahora qué? Algo así. Sí. Ok. Alors, si c'était, il veut déménager alors que son appartement actuel est très bien situé. Ou alors, podía aceptar, même si, aunque, ¿no? Aquí digamos que alors que, même si se podían usar en la 1 o en la 4. Malgré, ¿cuál era el punto con malgré? Con malgré nunca puede haber verbo, tiene que haber sustantivo. Entonces, pues vamos a ver aquí. Entonces yo las tengo bien porque tengo la 1 y la 4 cambiadas. Alors que son appartement actuel est très bien situé, ou alors on pouvait dire également pourquoi pas, même si. Ensuite, la deuxième, vous aviez son appartement est très agréable, punto. Para empezar una frase hay que usar par contre. Et ensuite, vous avez il s'installe à la campagne. Elle s'installa en el campo, pues, su amor por la ciudad, a pesar de su amor.
malgré, a pesar de su amor por la ciudad. Ensuite, vous avez, elle paye un loyer très cher, paga una renta muy cara, alors que cuando ella ni siquiera gana bien, pues, alors qu'elle ne gagne pas bien, o même si elle ne gagne pas bien. Même si. Esas me las pusiste mal, la 1 y la 4. Están... Pero es que hay unos que me pusieron 2 veces, même si, pues, entonces como me lo pusieron 2 veces, pues, yo no. ¿no fue tu caso? No. No, voy a ver entonces. Fui yo. No es, a veces aparece como mal, pero sí te dio el punto. Chécate en donde dice Es que, tantos es o tantos. sí, porque la computadora a veces ustedes, por ejemplo, suponiendo que yo esperaba que fuera con minúscula y pusieron con mayúscula, a veces como no tienen el circunflejo, no me ponen el acento circunflejo en mem, la computadora dice, no, está mal porque tenía que ser mem con acento, pues. O si me ponen el acento grave en vez del acento, pues, digamos que yo les acepto, pues, pero la computadora es así de que no se escribió como se tenía que escribir y no lo acepto. Aunque yo haya puesto el punto, pues. Porque lo que viene rojo, la computadora lo pone, pues, aunque yo les otorgué el punto. Entonces hay que ver el total. Aquí, por ejemplo, eran 10, entonces cada una valía 2,5. Sí, entonces sí las tengo bien yo. Tengo 10. Ah, bueno, entonces está bien. Entonces sí te lo acepté. Pero es que eso de ponerlo rojo es la compu, pues, pero yo lo acepto, le pongo, yo tengo la capacidad de ponerle los puntos que quiera, pues, entonces ahí si les pongo 10 es que, o sea, acepté, pues. D'accord? Et alors ensuite, exercice numéro 2, vous aviez complété avec avant, avant 2 ou après. Alors, nous devons partir le début des embouteillages. Avant. Avant. Algunos me pusieron après. Gramaticalmente está bien, pero ¿cuál es la ventaja de irse cuando ya está el embotellamiento? Pues es mejor irse antes de que se haga, pues, ¿no? Pues, avant, oui. Ensuite, t'installer à la campagne, tu devrais réfléchir à tous les avantages de la ville. Avant de. Sí, porque aquí usamos el infinitif cada vez que tenemos infinitif. Es avant de. Avant de t'installer à la campagne, tu devrais réfléchir à tous les avantages de la ville. Ensuite, la numéro 3. Avoir logé 7 ans dans une chambre universitaire, je m'installe enfin dans un appartement. Après. Après, solo porque se acuerdan que cuando aquí tenemos la estructura que es infinitif passé. Cada vez que tenemos infinitif passé es con après. O sea, como aquí dirían después de haber, pero no lleva el de aquí porque es infinitif passé. Con infinitif. Donc, après avoir logé 7 ans dans une chambre universitaire, je m'installe enfin dans un appartement. Parfait. La numéro 4, déménager. Il faut se renseigner sur le voisinage. Avant de. Voilà, avant de, antes de mudarse. Y aquí como es infinitif que no es pasado, pues es avant de, porque, como en la 2, ¿no? Avant de déménager, il faut se renseigner sur le voisinage. Ça va? Oui, ça va. Très bien. On peut passer à l'exercice 3. Alors ici, todavía he visto que no entienden ahí o fallan. Eso lo he repetido como en la unidad, creo. En las 6, 7, 8 y 9. En casi todo el programa del nivel 4. Hemos estado viendo que cuando usamos o estamos expresando un deseo, un miedo, y que estamos hablando del mismo sujeto, ¿qué estructura vamos a usar? La infinitif. Cuando hablamos de dos sujetos diferentes, hablando de deseos, miedos, incertidumbres, es cuando usamos el subjonctif. ¿Por qué les digo eso? Porque en la primera, por ejemplo, vemos j'ai peur, je ne trouve pas de logement en centre-ville. Si se fijan, ¿quién tiene miedo y quién no encuentra alojamiento en el centro? Pues, La misma persona. es la misma persona, entonces, ¿qué estructura necesito aquí? ¿Qué forma necesito aquí? Infinitive. Exacto. Y entonces, básicamente, cada vez que haya infinitif, necesitamos usar de, excepto
con el verbo querer. ¿Ah? El verbo querer no usa de, sería je voudrais partir, como en español, ¿no? Quisiera irme, quisiera salir, quisiera saber, ¿no? Con querer y de. En la 4. J'ai peur. Y fíjense, je ne trouve pas es un infinitivo, bueno, es una forma negativa. Recuerden, cuando el verbo no está conjugado, ¿qué pasa con los infinitivos si están en negativo? Pues Están fuera de El nepa va NEPA. sí, de, aquí va el de porque la estructura que sigue es infinitif. Y necesitamos ne pas trouver de logement en centre-ville. J'ai peur de ne pas trouver de logement en centre-ville. Ensuite, vous avez la deuxième phrase qui nous dit « Elle souhaite son ami emménage avec elle ». O sea, aquí la pregunta ¿es el mismo sujeto? No, No, está ella y ¿quién más está? su amiga, Bueno, su amigo. Ajá. su amigo. Sí, ella y su amigo. Entonces son dos sujetos. Entonces aquí, ¿qué estructura voy a usar? Subjuntivo. Ujú. Un comentario. ¿Homenaje aquí en qué tiempo está? Presente, presente indicativo. Exacto, es un hecho, ¿ok? Ahora necesito yo pasar al presente también, pero ¿de qué modo? Subjuntivo. Exacto, el modo del deseo, pues porque ella desea, pues, ¿no? Ya ven que está, ella desea, después está su amigo, se muda con ella. Entonces yo necesito, como después decir, ella desea que su amigo se mude con ella. Ya ven que cambiamos igual. El tiempo sigue siendo el presente, sin embargo pasamos del indicativo del hecho al modo del no hecho, del posible, que es el subjuntif, tanto en francés como en español. Solamente aquí tenemos el verbo emménager. Es un verbo que termina en ER, ¿sí o no? Sí. Y todos esos verbos en ER tienen una ventaja. Es la misma conjugación en los dos presentes, que sea indicativo o subjuntif, mientras usemos la primera, la segunda, la tercera y la sexta. Aquí, ¿de qué sujeto hablamos? De la tercera. Él. Entonces, ¿qué va a pasar en sí? Nada, casi, porque emménage ya se va a quedar igual, pues, ¿no? Porque es un verbo NR, no hay cambio, pues. O sea, por suerte, pues, no van a tener que batallar y poner uno que sea irregular, porque emménage aquí, casi sin darse cuenta, lo copian como el presente normal y ahí queda perfecto, ¿no? Entonces sería el souhaite. Y como aquí son dos sujetos diferentes, ¿qué voy a poner? Que. Ajá. Y ya nada más son a mí. Y por suerte, como es verbo NR, estamos en tercera persona, pues vamos a conservar exactamente la misma conjugación. Esta es la ventaja que hay. Emménage avec él. Y ya lo tienen hecho. ¿De acuerdo? Y aquí, aunque no se den cuenta, pues aquí sí lo tenemos en subjuntif, ¿no? Solamente que, pues los verbos NR, como les digo, en la primera, segunda, tercera y sexta, es la misma conjugación en los dos presentes, indicativo y subjuntif. Excepto cuando son verbos irregulares, ¿no? Pero bueno, ahí, pues ya se saben cuáles son porque ya les pasé la lista, ¿no? Y pues un verbo cualquiera, ¿no? Entonces, NR, entonces no hay ningún problema. No hay cambio. Ok. ¿Ya está bien para esa? ¿O tienen dudas? No, está bien. La tercera, on doute. Ya ven que aquí también es un verbo que puede usar según lo que siga, pues on doute es la duda. Entonces, si estoy dudando es que no estoy seguro. Entonces, lo que quiero decirles es que todos esos verbos pueden usarse con subjuntif mientras tenga dos sujetos que no vayan a coincidir. Aquí tenemos un y tenemos después, il a un mode de vie adapté a ses revenus. Entonces estamos nosotros y ¿quién más está? Él. Entonces, ¿es el mismo sujeto? No, no, es diferente. Es diferente. Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la... ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a usar?
Subjuntivo. ¿Ah? El subjuntivo, creo que de hecho ahorita me di cuenta que creo que a algunos de ustedes les bajé puntos y de manera injusta. Pero ahorita lo voy a checar, ¿ah? Porque y las es on doute, sería on doute. Entonces ahí voy a necesitar usar que, ¿no? Pero como empieza con vocal, pues qu'il y a. ¿Qué va a pasar con a? Subjuntivo. Sí, o sea, a aquí como está a, se fijan, a de aquí es el presente del indicativo. Modo de la realidad, él tiene. Pero yo necesito pasar de él tiene un modo de vida a que él tenga un modo de vida. ¿Cuál es el verbo avoir? Es un verbo irregular en subjuntif. ¿Cuál es la forma en tercera persona? ¿Cómo vous l'écrivez? A, I, I, T. T. Voilà. Qu'il est un mode de vie Oui. adapté à ses revenus. ¿D'accord? Por ejemplo, si aquí hubiera puesto, a ver, vamos a hacer D'accord. si les pongo aquí, por ejemplo, on doute, ¿qué iría ahí? Siempre iría a preguntarse, ¿es el mismo sujeto? Infinito. Entonces, la estructura que voy a tener. Indicativo. Sí. Digo, ¿qué vamos a tener? En vez del que, ¿cómo vamos a sustituir el primer paso? Sustituir el que por qué forma? ¿Qué parte? Du. De. Ok, de ahí pues, ¿qué necesito? El verbo que está aquí conjugado en presente lo necesito en infinitif. ¿Cuál es el infinitivo de a? Avoir. Entonces sería, Avoir. que aquí se quitaría la e y la a para que no choquen. On doute d'avoir un mode de vie adapté a nos revenus. Ya ven que depende de si es otro sujeto. Pues ya. ¿D'accord? La 4. Je voudrais, j'habite à côté, j'habite à côté, à côté, d'une station de métro. ¿Cuál sería la diferencia entre decir je voudrais d'habiter y je voudrais habiter? Es que je voudrais d'habiter no existe. Mm, Fue lo que les dije ahorita al inicio. Normalmente cuando usamos el infinitif, cuando hablamos de deseos y así, o de miedos, o de algo no seguro, usamos la preposición de, o de apóstrofe si hay vocal o h's, ¿no? Pero aquí, con el verbo vouloir no funciona con ninguna preposición. O sea, ese sería je voudrais, como en español cuando dicen quisiera trabajar, quisiera decir, quiero comer, o sea, je voudrais manger. No va nada. ¿Y hay otros verbos aparte de ese que no aceptan la preposición? Y como siempre, ustedes piensan en inglés, bueno, está igual el verbo aimer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me gusta bailar, j'aime danser. A veces me dicen siempre De danser. de danser. Pero yo creo que muchas veces igual eso tiene que ver con la idea, el inglés, ¿no? A veces igual, ¿no? No, pues es que para mí es lo que estoy viendo aquí que si no va que va du. Sí. Menos en Por los así como aimer o vouloir. Menos aimer y vouloir. Ok. Ujú. Los que más usamos. Papá. ¿Vouloir y cuál otro? Aimer y vouloir. O sea, vouloir, pues vouloir y aimer. Pues se parece más al español así porque dicen aquí igual, quiero comer, amo bailar, no sé, ¿no? Entonces tampoco hagan de cuenta que es igual que en francés, ¿no? O en español. ¿D'accord? ¿Ça va? Nada. Ok, entonces, ¿cómo quedaría entonces ça? Como es el mismo sujeto, ¿qué pasaría? Pues guardo je voudrais en la 4, ¿no? Je voudrais, entonces aquí, pues como saben que es una excepción, ese verbo no lleva nada. O sea, ojo, ¿no?
si fuera otro sujeto, ¿qué pasaría? Ahí se cambia el subjuntivo. ¿Y qué tendríamos que tener? Subjuntivo. Que, ahí sí, pero para que haya el que necesito que haya, o sea, para que haya subjonctif necesito que haya que. Aquí se iría el que si fuera, por ejemplo, je voudrais, tu habites à côté d'une station de métro, et je voudrais que tu Que habites, tu habites. que tu Que habites. tu habites. Pero aquí, por ejemplo, como es el mismo sujeto, pues no hay que ni de, no hay nada. Solamente después necesito el j'habite en infinitivo. ¿Cómo es? Je voudrais. Allô? Que tu... Ah, la oración esa completa. Je voudrais habiter. Habiter, voilà, je voudrais habiter. Et d'une station de métro. Plutôt el acento circunflejo aquí. Bueno, ahí es con accent circonflexe. ¿No? Porque no sé cómo. Donc, je voudrais habiter à côté d'une station de métro. D'accord? ¿Tienen duda? El acento no venía, ¿verdad? Entonces por eso no nos contó más. ¿Qué? O sea, coté lleva acento. Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque es que côte en sí, ¿sabes lo que es? Al lado de No, si te pongo, por ejemplo, costilla. la côte. Si la côte puede ser la costilla o qué más. La costa. Costa. Por eso, ves, aquí está costa, la côte es la costa. Y côté, ¿qué sería? Pues ya ven que usted... Costado. porque básicamente la E con acento al final de una palabra en francés. Ado. Ado, por eso costado, literalmente. El costado. La costa, el costado. La costa o la costilla, ¿no? Y el costado. Por eso siempre les digo, pues, igual que si digo, le dé, ¿qué es le dé? ¿Le dé qué? Dedo. No, el dado. Ven para jugar ahí. ¿Tienes un dado para jugar? Un dé. Ven, cuando jugamos ahí juegos de mesa, ¿no? Que necesitamos ahí aventar el dado, pues le dé. Por eso les digo eso a veces cuando vemos bueno, ustedes ya superaron, espero, quiero pensar, cuando dicen, por ejemplo, no sé, llegué, por ejemplo, y me ponen, je payé. Porque aquí como ustedes ponen la E y dicen, pues ya pagué, ok, está bien dicho, pues, pero aquí ¿qué está escrito? Je payé es yo Pagado. he pagado, por eso aquí necesito, por ejemplo, el auxiliar. Bien. Yo he pagado, pues, pagué, ¿no? D'accord? D'accord. C'est clair? C'est clair. Bon, très bien. On va continuer alors. Alors, on vous dit ici maintenant, transformer ces phrases pour mettre les éléments soulignés en relief. Alors ici, c'était la mise en relief, donc avec la position. La position, je vous rappelle, c'est en utilisant le mot et la virgule. Alors, on a ici les passants empruntent les passages piétons. Alors ici, vous deviez faire ça comment? C'était comment ici? C'était donc les passants. ¿Y qué iba después de la coma? Ils, voilà. Ils empruntent les passages piétons. Ready to go. The next 20. D'accord? Les passants, ils empruntent les passages piétons. Estaba fácil. Según yo ahí, bueno, pensé que todos iban a sacar 16. Algunos sacaron, pero muchos así como que lo hicieron así bien, pero no tan bien como pensaba. Pensé que en ese todos iban a sacar 16. Bon, voyons la suivante. J'adore les graffitis de cet artiste de rue. Alors ici, c'est pareil. Le graffiti de cet artiste de rue, je les adore. Voilà. Je l'adore. Je les adore. De rue, je les adore. ¿Ven? Yo los adoro, pues ahí necesitaban, aparte, agregar el pronombre complemento de objeto directo, yo los adoro, pues. ¿Sí? D'accord? Des questions ou pas? Non. Non? Donc, regardez maintenant, vous avez
Ce sculpteur est connu dans le monde entier. Alors, c'était comment? Ce sculpteur, Virgule, il est connu il est connu dans le monde entier. ¿En qué ocasiones es que se pone Louis cuando va ya repetido el sujeto? Primeramente, ¿sabes cuándo se pone? Se pone cuando lo pones al inicio. Porque el problema que viste, creo, ahí fue que usaste. Yo le puse en lugar de il, puse Louis. Louis est connu dans le monde ¿Y qué pusiste? entier. ¿Eh? A ver, hay una pregunta de Luis. Es que, ¿por qué no hay nada en adore? Es que lo que pasa es que, mira, aquí en la segunda frase, adore está en presente. Si estuviera efectivamente en passé composé o en tiempos compuestos, tendríamos adoré con acento en la E. Ahí es cuando ya tendríamos adoré con S, pues, porque hablamos de graffiti, es concepto masculino plural. Pero como aquí es presente, pues no hay que agregar nada. Bueno, ya. A ver, la 3. ¿Por qué no? Dime ahí, Noé, lo que pusiste después de lui. Puse lo mismo. Louis est connu dans le monde entier. ¿Y cuál es el problema de poner eso? Pregunta para todos. ¿Por qué no se puede decir ce sculpteur, virgule, lui est connu? ¿Por qué no se Se le conoce. porque Luis no sería pronombre. Sí, lui, sí, O sea, sí. Problema de lui. Luis no va con verbo. Ajá. Ahí si Luis no va con verbo, Luis es como cuando dices él. Por eso les digo a veces, Nominativo, ok. es que ustedes a veces me dicen, ya ven que aquí dicen él es francés o no sé, dicen, y a veces él, para ustedes, él no superan que él es il, entonces siempre dicen, ¿quién te hizo eso? Y me dicen, il. ¿Y qué pienso yo? Oye, está tartamudeando porque después del il, ¿qué necesito? ¿Qué espero yo después de il? Necesito un verbo. Si tú quieres decir él y no agregar verbo, pues dices lui, pero después de lui no puede haber nada. O como lo puso Luis aquí, puedes poner, por ejemplo, hubieras podido poner ce sculpteur, coma, lui, otra coma, il. ¿Sí? Maxi, oui. O sea, por eso después de lui no podrías tener verbo, pues. Ok. O si quisieras podrías poner lui, o sea, como diciendo él, coma, il est connu, pero necesitaría siempre aquí el pronombre personal. El pronombre personal es el que precisamente después tiene verbo. El pronombre tónico es el que no tiene verbo después. Si tiene verbo después, tienes que usar entonces el otro, ¿no? El personal. Por eso aquí era el il. Ajá. Donc, ce sculpteur, il est connu dans le monde entier. La 4. Je vais au concert de ce groupe tous les ans. Alors, vous aviez donc, vous commenciez pareil. Au concert. De ce groupe, Groupe. virgule, j'y vais tous les ans. Aquí tenían que usar el pronombre y, ¿no? Porque está o, ¿no? Ya ven que si fuera de, que hubiera sido de deux, hubiera sido en, pero aquí como es a, les, concert, pues a, la preposición a, pues no es de, no es derivado de de, ni nada, ni número, pues será y, ¿no? Au concert de ce groupe, j'y vais tous les ans. Y ya con eso ya tenían pues los 10. ¿Por qué a veces años es masculino y a veces es femenino? Ah, ok. Tú dices de en, Ajá. que Y es luego a veces veo que ponen ané con apóstrofe. una année. Sí. ¿Alguien sabe? Yo sé por qué, pero a ver, porque según, bueno, yo creo que algunos a lo mejor que me han tenido antes les he explicado, Luis, y creo que bien, Porque pero
A ver si se acuerdan. Uno se refiere al... Ay, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre on y année? Que uno se refiere a en sí un año, de que el año exacto, y luego el otro se refiere como casi el año, algo así. O alrededor de, pues así, no tan exacto. ¿Cuál es cuál? Ah, creo que es el año exacto y año es el aproximado, creo. No Pues, sé. ¿qué dicen el 1 de enero cuando saludan a su familia? Bueno, es que lo dicen en español, pues, pero si fuera así, ya no deben haber visto eso cuando es año nuevo, pues, ¿qué se dice en francés? ¿Qué dice un francés a alguien? La francés, el Bonne année. bonne année. Heureuse année. Pues, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pues ese es el lapso. 31 de diciembre. Ese es el lapso, ¿cómo decir? El lapso exacto. ¿Sí? El periodo de un año. Exacto. Ok. Sí. 365 días o 366 en los casos como este año. Tenemos un día más. ¿Sí? Y o se usa como aproximadamente. Pues para recordarlo, cuando dan su edad, ¿qué dicen? ¿Qué palabra usan cuando hablan de su edad? ¿Mm? ¿Qué Pues dicen? si es exacto, debería de ser ané. Sí, pero cuando por ejemplo... No, pero nunca es exacto, solo el día de tu cumpleaños. Sí, porque al finalmente ustedes cumplen años cada año, pues, ok. Pero cuando ves a alguien, por ejemplo, si alguien que tiene, no sé, 30 años y mañana cumple 31, le preguntas su edad, ¿qué te va a decir hoy? Todavía no cumple 31, ¿qué te va a decir? Tengo 30, ¿no? J'ai 30 ans. Y mañana que cumpla 31 te va a decir, j'ai 31, ¿no? Y te va a hacer 31 hasta que cumpla 32 un año después. O sea, como que es alrededor de 30, pues. ¿Sí o no? O sea, un día antes de cumplir tu edad vas a decir el número de antes, pues. Es más que 30 o en ese caso, pues en ese ejemplo. Entonces, el de on es el como aproximadamente y el de année es el exacto. Pero eso pasa también con el un soir, une soirée, un jour, une journée. Ok. Entonces, a todos los femeninos así son, por ejemplo, un matin, une matinée. Cuando digo, por ejemplo, vuelven del trabajo y te dicen, ¿cómo te fue el día de hoy? Te van a preguntar, ¿ta journée s'est bien passée? O sea, tu jornada estuvo bien, no sé, porque el jour sería un día X, pues, como lo que hiciste, como todo organizado, pues, desde que entraste al trabajo hasta que saliste, o sea, ese lapso exacto de tiempo que fue tu día de trabajo. Igual la matinée sería, por ejemplo, estuve pintando la casa en la mañana, pues, o sea, como durante desde tal a tal hora, pues algo organizado a un momento exacto, la matinée, pues. Y lo matin es una mañana X, así, que no te fijas en los horarios, ¿sí? Más general, pues. Esa es la diferencia. El masculino aquí no es tan preciso y el otro es más exacto cuando te refieres a un lapso muy definido, muy así, como agendado, pues. ¿De acuerdo? ¿Ça va? ¿Cuestión? ¿No? Olivier, yo en esa 4, perdón, puse leur concert, j'y vais tous les ans. Sí, pero aquí, bueno, es que pues, pero que leur concert pusiste. Puse leur concert, o sea, en lugar de ese grupo, pues. Pero precisamente si pones ce groupe es masculino, sería en ese caso no leur concert, sino ces concert. Porque el grupo es singular. Y nosotros nos fijamos mucho en eso. A veces no me choca, pues, pero como a veces escucho en España que igual dicen, como te preguntas tú, oye, ¿cómo está tu familia? Y contestan aquí, ¿están bien? Y a veces me quedo, ¿por qué dicen están bien? Yo pregunté por la familia, no por los miembros de la familia, pues. O sea, a lo mejor es una tontada lo que digo, ¿no?
Pero es que en francés, si alguien te pregunta, ¿cómo va ta familia? Y ustedes van a contestar, él va bien. Ella está bien, o sea, ella va bien. Y no ellos o están, como dicen aquí. Aquí igual, si el grupo sería en ese caso, se concert. Sí, o sea, como ¿cómo se llama? El posesivo, ¿no? Que es, con sus conciertos del grupo, pues. Ok. Pues. ¿Tienen el punto que quiero recalcar aquí? ¿No? Sí, 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 sí. Mil gracias. ¿Tienes otra duda? No, hasta ahorita no. Aunque veo que ya se va a cortar casi, pero tenemos tiempo de todos modos, voy a darles otra clave después, pero vamos a seguir. Creo que tenemos tiempo de revisar este y luego ya les paso otra clave. Et tenía que compléter avec les mots qui conviennent, donc classe sociale, mode de vie, revenu, situation familiale. Je suis célibataire. Ma quoi? Más situación Situación. familiar. Ajá. ¿Así se pregunta estado civil? Sí. Es que, ajá, es decir, quelle est votre situation familiale? Van a decir. Pues yo soy marié, je suis... No tengo. Je n'ai rien. ¿Ah? No tengo familia. No, pero sería más bien, o sea, cuando te preguntan eso, es más por la cuestión de que si estás casado, estás Pero, solo. No les hablo. Sí. Quelle est votre situation familiale? Je suis divorcé, je suis marié, je suis célibataire, je suis veuf, ¿no? Viudo. Y con estado marital no preguntan con esa palabra, marital. Pues se podría usar marital así como adjetivo, pero suena Claro. más bien en procesos así tipo judiciales, pero en sí como para preguntar así a alguien que no conozcas de que, oiga, ¿y qué tal ahí? O sea, sería, ¿qué es vuestra situación familiar? Es la pregunta más común, más normal, pues, ¿no? ¿D'accord? Alors, pour la deuxième... porque podría sonar como, o sea, como que sí lo pones porque era la palabra que venía, pero así como situación familiar suena así como que se llevan bien o como... Ajá, somos disfuncionales. Es que, Sí, sí. nosotros, a ver, es que aquí dicen, es que familiar para nosotros, ustedes lo confunden como coloquial porque nosotros tenemos la palabra familiar, que sería en este caso coloquial, así como, de una manera très familiar, como muy familiar, sería familiar, pues. Familiar. Y aquí familiar es como, sí, es eso, familiar, o sea, no hay que confundir el adjetivo familiar y el adjetivo familiar. ¿Sí? Que eso sería como que se llevan, sería familiar. Okay. Uno es familiar y el otro es... Familiar. Familiar. Sí, como Olivier, familiar. Okay. Familiar es como que se llevan bien, pues. Tiene un trato, un traitement familiar. D'accord? Queda menos de un minuto, a ver si podemos contestar la 3 y la 4 rápido. On appartient à la...